Amén, hermanos. Vamos a comenzar entonces este estudio de la historia del cristianismo como la seguimos viendo. Recordamos que la semana pasada nosotros estuvimos viendo, ¿cierto?, hasta que se levanta dentro de la iglesia un hereje llamado Marción, lo que da, podríamos decir, lo que obliga, podríamos decir, a la iglesia a protegerse de estos herejes a través del establecimiento, en este caso, como entendimos, parcial de lo que era el canon bíblico. Esto fue lo que hablamos la semana pasada y hasta ahí llegamos, ¿ya? Recordamos que no alcanzamos a cerrar lo que significaba, o no alcanzamos a cerrar todo el cierre del canon bíblico, porque básicamente hasta esta época del tiempo no había sucedido. Estamos nosotros en el período post-apostólico, en el momento de los padres de la iglesia. Ya hablamos de los padres apostólicos, ¿cierto? Y ahora nos estamos introduciendo justamente a los padres apologistas. Pero antes de eso tenemos que irnos a Roma, donde básicamente estaban sucediendo otras cosas, para ver qué es lo que estaba sucediendo en el imperio. Es por eso que tenemos aquí al emperador Adriano. Recordamos que la semana pasada estuvimos hablando de Trajano, el emperador anterior a este. Y habíamos dicho que Trajano básicamente no fue un perseguidor de la iglesia como tal, pero sí dentro de su reinado, ¿ya?, hubieron ciertos focos de persecución, porque la situación que había en ese momento para con los cristianos era no de una persecución imperial, pero sí el cristianismo era ilegal. Ser cristiano era ilegal. Por tanto, si bien no había una persecución propiamente tal contra ellos, sí, si es que alguien acusaba a alguien de ser cristiano, era juzgado, ¿ya? Y esta situación se va a venir repitiendo con los otros emperadores que vamos a seguir viendo, y que conforme vamos avanzando con ellos vamos a ver cómo se relacionaron con los cristianos. Llegamos entonces al emperador Adriano. Adriano, como dice ahí claramente, fue emperador de Roma desde el 117 después de Cristo al 138 después de Cristo. Y fue elegido por su antecesor, que fue Trajano. Trajano, que era su tío y básicamente lo tomó como una especie de hijo adoptivo, deja entonces a Adriano como sucesor. Llama la atención de Adriano que, como podemos ver, y si ustedes se recuerdan las otras fotos de los otros emperadores, Adriano es el primero que utiliza barba. Antes habíamos visto que todos, ¿cierto?, los emperadores no usaban barba. Adriano sí. ¿Y por qué usaba barba Adriano? Básicamente porque Adriano estaba enamorado de la cultura helenística. Estaba fascinado con la cultura griega. Él era un amante, podríamos decir, de las leyes griegas y de la cultura griega y de la filosofía griega. Era un amante de todo lo que tenía que ver con los griegos. Por tanto, él se dejó barba. Cuentan las crónicas que en un momento, dentro de sus viajes, ¿cierto?, va a ir por toda la región. Se conoce a Adriano como el hombre, o se dice dentro de la historia, que Adriano fue el emperador que básicamente más viajó. Viajó por todo el imperio, era un amante de los viajes. Iba de aquí para allá, y si podemos hablar de lo que marcó, podríamos decir, su reinado, fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Judía. Recordamos que ya en el año 70 hubo una guerra judeo-romana, cuando finalmente se destruye, ¿cierto?, Jerusalén, se destruye el templo, ¿cierto?, y básicamente se toma una serie, miles de judíos se llevan esclavos y son dispersados también. Pero en estos años, en estos 40 años, muchos judíos volvieron, judíos retornaron, se empezaron a levantar. La iglesia de Jerusalén había sido destruida en aquel momento, la iglesia cristiana, pero se volvió a levantar. La iglesia de Jerusalén estaba ya en estos años nuevamente, podríamos decir, entre comillas, firme, pero se
realizó otro levantamiento judío. Esto fue en el año 131. Y claramente se generó una guerra, podríamos decir, contra el Imperio Romano, que era el que tenía el dominio de toda la región. Bajo el imperio de Adriano, finalmente ese levantamiento se apagó en el año 134, ¿cierto? Y básicamente ahí se destruye a Jerusalén hasta sus cimientos y sucede algo particularmente con la región de Judea. Nosotros habíamos conocido, ¿cierto?, la región de Judea, de Siria, todo ese sector que se hablaba en ese tiempo, pero ahí fue tanto, podríamos decir, la rabia o la enemistad que se generó contra los judíos, que finalmente esa región de Judea nunca más se llamó Judea. Nunca más se llamó Judea y pasó a llamarse la ciudad, o sea, la región sirio-palestina. Desde ese tiempo en adelante, renombraron la región de Judea por la región sirio-palestina. Todo esto sucede entonces en el reinado del emperador Adriano. Muere a los 62 años y fíjense que siguiendo el legado de Trajano, no fue derechamente un perseguidor de la iglesia, pero sí mantuvo las leyes o mantuvo el cristianismo en la ilegalidad. Y hubieron focos de persecución en diferentes lugares cuando había entonces acusaciones contra los judíos. ¿Ya? Ya desde este tiempo había mártires, hermanos, cristianos. ¿Ya? Eso sucede con el emperador Adriano. ¿Qué le sucede? El emperador Antonino Pío, desde el año 138 al año 161 después de Cristo. Este Antonino Pío, que va a seguir entonces con esta dinámica, con esta moda de la barba, ¿cierto? Fue hijo adoptivo de Adriano y finalmente fue el que lo puso ahí en el cargo. Como dice ahí, pasa la historia como uno de los grandes, de los 4 grandes emperadores antoninos. Recordamos entonces que los emperadores romanos se dividen en dinastías. ¿Acordamos, cierto? Estos pertenecen a la dinastía de los antoninos. Y fíjense que este Antonino Pío, como uno de los 4 grandes emperadores antoninos, dictó varias leyes. Era un hombre, podríamos decir, de buenos sentimientos, ¿ya? Era un hombre una buena persona, podríamos decir que dictó leyes para favorecer a los más débiles, ¿cierto? Un trato humano a los presos, ¿cierto? Y este hombre que era muy adinerado, dicen por ahí que era tanto el interés por la prosperidad de Roma que incluso estuvo dispuesto a poner de sus propias arcas para sostener a este imperio en momentos de dificultades. Por eso que, como dice ahí, fue deificado más adelante y fue una figura a la cual se le rendía un homenaje, una pleitesía como un dios. 23 años estuvo en el poder y muere finalmente a los 74 años de edad. Si hablamos cómo se relacionó con los cristianos, básicamente en este tiempo también siguió las mismas normas, siguió la misma forma de relacionarse con los cristianos que sus antecesores. ¿Ya? Eso pasa con el emperador Antonino Pío. Luego de esto va a suceder algo raro en Roma. Algo que si lo vemos es la primera vez que sucede. Y es que hay 2 emperadores en el poder al mismo tiempo. Esto es lo que va a suceder. Es la primera vez, hermanos, que se reconocen a 2 emperadores en Roma al mismo tiempo. Lucio Vero y Marco Aurelio. Estos eran hermanos o hermanastros, podríamos decir, ¿cierto? Ambos, estos 2 fueron adoptados por Antonino Pío, el emperador anterior. Y fíjense que, siendo Marco Aurelio el mayor, era un hombre ordenado, ¿cierto? Era un hombre que era una persona mucho más sabia, más sensata, más madura. Era una persona que generalmente estaba más preocupada por la prosperidad, una persona más seria. Muy ligada, ¿cierto?, a la filosofía. Este hombre era inclinado, como dice ahí, al estoicismo, que es básicamente podríamos decir, una filosofía, la filosofía estoica.
Por el otro lado tenemos a Lucio Vero, que Lucio Vero era un hombre más joven, bastante más desordenado, podríamos decir amante de las fiestas, ¿cierto? Amante de la bohemia. Se quiso en una primera instancia decir que si bien iban a estar los dos nombrados como emperadores, a Marco Aurelio se le dice, tú vas a tener preeminencia, vas a tener mayor poder que tu hermano, y él se negó. Los dos gobernaron, por tanto, con el mismo poder en lo legal, pero siempre sobresalió Marco Aurelio y finalmente todos tenían mayor respeto por Marco Aurelio. Cuando hablamos de Lucio Vero era tan desordenado y tan, podríamos decir, inmaduro, que sucede algo en la región de lo que podríamos hoy día entender como Babilonia, Mesopotamia. En ese lugar, si ustedes más o menos se recuerdan los mapas, podríamos hablar de Siria hacia el oriente. La batería se está agotando. Si nosotros pensamos en ese momento, dame un segundito, había un problema con los partos. El Imperio Romano peleó con los partos y estaba dando entonces generando una pelea con estos partos. ¿Y a quién mandaron para que se hiciera cargo de esto? Y para que madurara, ¿cierto? Mandaron entonces a Lucio Vero. Y se llevaron una gran sorpresa porque Lucio Vero mostró, podríamos decir, una gran performance en ese lugar. Derrotaron a los partos. Él de alguna manera salió de ese lugar con gloria y vuelve entonces a Roma a seguir liderando, podríamos decir, Roma con su hermano. ¿Ya? Si hablamos de Marco Aurelio, como habíamos dicho que él era un filósofo inclinado a la filosofía, este hombre escribe 12 libros llamados Las Meditaciones, que creo que pueden encontrarse hoy día todavía si las buscan por Google, deben por ahí estar quizás aún disponibles. Yo no sé si ustedes vieron la película El Gladiador, yo creo que la gran mayoría lo vio acá, ¿cierto? Que hablaba de un hombre que se llamaba Cómodo, el emperador. Bueno, se supone que este Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio tiene un hijo al cual se llama Cómodo y muere en el año 180 después de Cristo, pero aquí pasa algo con Lucio Vero. Lucio Vero muere antes. Lucio Vero muere por una enfermedad en el año 169. Por tanto, hubieron 11 años en el que Marco Aurelio estuvo gobernando solo. Y si bien, bajo el pensamiento general de todos, Marco Aurelio fue un grande, un pensador, un filósofo, una persona muy educada, créanme, hermanos, que Marco Aurelio sí fue un perseguidor de la iglesia. Fue un hombre que persiguió a la iglesia, que de alguna manera le dio más énfasis a la persecución de la iglesia. Y dentro del gobierno, podríamos decir, de Marco Aurelio, se vivió una de las persecuciones más famosas, y es la persecución, o de alguna manera, la atrocidad, si podríamos llamarlo, que se desarrolló en Lyon. La persecución de Lyon. ¿Ya? Eso fue en el año 177, 3 años de que este emperador muriera. Si bien no fue Marco Aurelio el que puso la espada, sí él fue el que pone las órdenes finalmente para la persecución de los cristianos. ¿Y qué sucede en Lyon? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Existe una narrativa, hermanos, de los mártires de Lyon. Como dice ahí, esta persecución, ¿cierto?, finaliza con la muerte de 48 hermanos por la fe en Cristo. Entre ellos destacan los nombres de Potino, Átalo, Alejandro, Maturo, Santo, Póntico y Blandina. Para los católicos romanos, Blandina es una santa, Santa Blandina. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasó en este entonces? Corría el año 177, hermanos, después de Cristo, y en la Galia romana, que básicamente pertenece a lo que hoy día vendría siendo Francia, particularmente Lyon, bajo el imperio, ¿cierto?, de Marco Aurelio,
se empezó a generar una efervescencia en la gente en contra de los cristianos. Eusebio de Cesarea es el que relata esta historia, que Eusebio lo vamos a conocer un poquito más adelante, que es uno de los grandes, podríamos decir, historiadores, recopiladores, estudiosos de la historia de los hombres que lo antecedieron. Y él entonces relata esta situación que se da en Lyon. La comunidad cristiana que estaba en una de las regiones, ¿no?, ciudades o comunas de Lyon, era un obispo llamado Potino. Durante estos 2 primeros siglos del cristianismo, básicamente ya el segundo, como hemos dicho, si bien los emperadores no eran los que estaban encima de la gente, sí los gobernadores locales eran los que llevaban a cabo la persecución sobre los cristianos. Pero en ese tiempo, hermanos, las persecuciones tenían una perspectiva muy similar a lo que sucedía en la Alemania nazi. La misma gente, los mismos ciudadanos, en lugares donde generalmente se daban estas persecuciones, eran los que acusaban y derechamente empezaban las persecuciones sobre la gente. Particularmente en Lyon comenzó así. En Lyon empezó una persecución local sobre los cristianos. Empezaron a perseguirlos, a burlarse de ellos, porque todo parte, ¿cierto?, de manera paulatina. Empezaron a burlarse de ellos, a desestimarlos, a marginarlos. Comienzan entonces a prohibirle acceso a ciertas cosas, a los baños públicos, empiezan a prohibirle la entrada a los mercados, empiezan a ser objeto del escarnio público, la gente se burlaba de ellos en las calles, los golpeaban muchas veces, apedreaban sus casas, podríamos decir. Y si bien esto era algo que se daba normalmente, algo sucedió que los historiadores no están de acuerdo todavía, en que hubo una especie de una explosión contra los cristianos en Lyon. Hubo una efervescencia que generó que el pueblo, el populacho, fuera a atacar derechamente a los cristianos con todo lo que tenía. Y empezaron a ir a sus casas, cerrarlos sus casas, golpearlos, ¿cierto?, incendiar sus casas y a generar una serie de persecuciones contra ellos. Lo que llevó a el gobernador de aquella zona a tomar carta en el asunto, porque era demasiado el desorden público, y finalmente toma a los cristianos de Lyon y los toma presos. ¿Por qué perseguían a los cristianos? Había mucha ignorancia, hermanos, en esos tiempos. Mucha ignorancia de lo que hacían los cristianos. Y fíjense que es tanto así que hasta el día de hoy existe la misma ignorancia. Cuando nosotros decimos somos cristianos, ¿cierto?, o evangélicos, piensan que tenemos nexos con la JBH, con el obispo Durán, con el pastor Soto y un montón de cosas. Porque en general, desde afuera, no hay un entendimiento de lo que es la fe evangélica. No saben que somos todos diferentes, que derechamente no tenemos nada que ver ni conocemos y no tenemos ninguna relación con el pastor Soto. Piensan que tenemos una especie de gobierno como el católico romano, donde básicamente todos pensamos y creemos lo mismo. No. Hoy día, hermanos, la gente tiene mucha ignorancia, pero en esos tiempos la ignorancia era peor aún. Y a los cristianos se les acusaba de algunas cosas que nosotros entendemos, hermanos, que son unas barbaridades. Eran acusados de canibalismo, hermanos. Los cristianos eran acusados de canibalismo y eran acusados de incesto. ¿Por qué? Porque las reuniones de los cristianos, al ser ilegales, eran secretas. Y ellos escuchaban de algunos cristianos el testimonio de que comían el cuerpo de Cristo. Se comían el cuerpo. Eran caníbales. También encontraban que había matrimonios que se llamaban hermanos los unos a los otros. Padres con hijos que se llamaban hermanos. Y veían las relaciones entre esposo y esposa y eran hermanos. Entonces decían, estos también practican incesto.
La perspectiva, la percepción general de los cristianos en esos tiempos de total ignorancia generaba en ellos una indignación de cómo estos cristianos hacían cosas que eran verdaderas aberraciones. Por tanto, el populacho, la gente, comenzó entonces a seguir y a perseguir a los cristianos cada vez de manera más terrible. Y aquí estamos hablando de que esto sucede en toda Roma, pero particularmente estamos hablando de lo que sucedió en Lyon. ¿Ya? En algunas partes también se le acusaba de comer niños y un montón de cosas que se le acusaba a los cristianos, hermano. Pero finalmente, cuando estamos hablando de lo que sucede en Lyon, cuando toman a los cristianos, hermanos, los llevan presos, el gobernador de aquella región era conocido como alguien muy cruel. Y lo que hicieron, que básicamente era una especie de juicio, se transformó en una terrible y despreciable, hermanos, ejecución. No habían derechos para los cristianos. No hubo un juicio. No hubo ni un procedimiento, digamos, legal. Tomaron a los cristianos, los pusieron en el teatro de la zona y empezaron a golpearlos. Derechamente, hermanos. A golpearlos y a torturarlos de maneras terribles. Es en ese contexto cuando se levanta un hombre de alto nivel social y pidió permiso para presentar una especie de apología o de defensa sobre estos acusados. Vettius Epagatus o Epagatus. Este hombre que se levantó para defender este injusto juicio fue llevado inmediatamente a unirse a estos hombres. Y se reían de él diciéndole el abogado de los cristianos. Cuando estaban todos ahí, hermanos, las torturas siguieron. Estos hermanos comenzaron a recibir torturas de diferente tipo y la idea principal era de que estos hombres negaran a Cristo. Las apuntaban a que estos hombres negaran a Cristo. Como hablamos en un momento, en otro estudio, las motivaciones de los romanos para perseguir a los cristianos no eran tanto morales, no eran tanto, podríamos decir, un odio contra el cristiano por ser cristianos. Tenían varias motivaciones, como por ejemplo las políticas. La unión de Roma siempre fue un tema. Siempre fue un tema la unión de Roma. Siempre habían divisiones, siempre habían peleas. Y lo que buscaban todos los gobernantes era la unión de Roma. Y la unión de Roma tenía que hacerse a través de la fidelidad a Roma. Cuando un hombre se levantaba como emperador, este emperador era el que unía al imperio. Y por tanto, ver a este hombre y declarar fidelidad y verlo como un dios era básicamente presentarle fidelidad al imperio romano. Tenía mucho de objetivo político. Se veía a los cristianos como traidores al imperio. Aquí, en estas torturas que comienzan a hacer, eran para que ellos se retractaran de ser cristianos y negaran su fe. Y fíjense que lamentablemente, y si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, hermanos, es muy probable que algunos de nosotros hayamos dicho que no éramos cristianos. Quiero que trate de ponerse en el lugar de los hermanos en aquel tiempo, con torturas terribles, las cuales vamos a describir después, golpes de espada, golpes con palos, desmembramientos, quebraduras de huesos, entregados a las bestias, diferentes tipos de cosas, ser asados en una parrilla gigante, un montón de cosas que tienen que son terribles y que si nosotros estuviéramos ahí, muchos de nosotros diríamos, yo prefiero decir que no soy cristiano. Y en ese entonces, hermanos, muchos de los hermanos dijeron y se retractaron. Algunos dijeron, efectivamente, no soy cristiano. Pero otros sí se quedaron. Y otros hermanos pasaron la historia. Nombres como los que acabamos de decir, hermanos, son nombres que pasaron a la historia por su valentía, por su gallardía, por su fe, por su aguante. Potino, que era el que habíamos nosotros dicho que era el obispo,
de aquel lugar, tenía 90 años. Era un anciano. Fue azotado, fue golpeado con diferentes formas y fue llevado, arrastrado hasta la plaza de la ciudad. Cuando finalmente se le dice retráctate para que derechamente te vayas para la casa, tranquilo, él no niega la fe y el gobernador le da permiso a la comunidad para que lo linche. Y lo linchan. Lo golpean de tal manera que lo dejan semimuerto, lo vuelven a la prisión y muere a los 2 días después por consecuencia de los golpes. Otro nombre recordado de los mártires de Lyon es el de Átalo y el de Alejandro. Alejandro era un doctor, los cuales sufrieron, hermanos, una cantidad enorme de torturas. Fueron despedazados por fieras, golpeados también con palos, y a ellos se les puso en una parrilla. Una parrilla gigante, hermanos, como un asado. No sé si usted ha hecho asado. Y usted pone la mano y se quema, ¿cierto? Bueno, a estos hermanos los pusieron ahí por ser cristianos. Lo que llama la fe de los testimonios de estos hombres es que cuando ellos le preguntaban qué hacían, por qué lo hacían, de qué eran culpables, ellos solamente decían, soy cristiano. Soy cristiano. Esa era la respuesta. Soy cristiano. Según el mismo libro de Eusebio, dice que Átalo, mientras el olor, el hedor de su carne quemada consumía todo, Átalo acusó también a los paganos de decir, nosotros no somos caníbales, ustedes son, que básicamente disfrutan de cómo se consume mi propia carne. Cosas como esa. Pero nunca ellos le dijeron un garabato o insultaron, ¿no? Otro nombre que he recordado también es el de Maturo. Maturo era un joven que recién había sido bautizado, que fue martirizado junto a Santo, un diácono de la iglesia. Dicen en las crónicas que estos eran torturados continuamente, pero ellos, como los demás, decían, soy cristiano. Cuando veían, hermanos, algunos que se habían retractado de la fe, el valor de los hermanos, algunos, como por ejemplo la ama, podríamos decir, de Blandina, porque Blandina era una esclava, ellos mismos se autorretractaron y fueron voluntariamente al martirio. Cuando veían la perseverancia y la valentía de sus hermanos que no habían negado la fe, ellos decían, me arrepiento de esto. Y iban a morir, hermanos, por el nombre de Cristo. Se dio mucho, hermanos, en el tiempo de la persecución cristiana que algunos se negaban de la fe. Y nos preguntamos qué habrá pasado con ellos que negaban la fe. Se generó una serie de, podríamos decir, controversias con esto. Algunos postulaban que el que negaba la fe inmediatamente mostraba que no era salvo y que no había ninguna solución para ellos. Otros, por el contrario, los mandaban a hacer penitencia. Otros esperaban que dieran frutos. Hubo una gran problemática con este asunto. Pero volviendo a Lyon. Esto de la masacre de los hermanos se había tornado ya en un show para el populacho. Y dejaron para el final, hermanos, a Blandina. Blandina era una mujer joven, esclava, pero muy pequeña y delgada. Y la mandaron a ser asesinada, básicamente, de manera terrible, junto a un muchachillo de 15 años. Aquí hay jóvenes que tienen 14, 15 años. Un joven de 15 años llamado Póntico, que algunos piensan que era hermano de Pontina. Ambos, que se les había dado este ejemplo de cómo eran asesinados cruelmente los demás, ellos pensaron que estos jovencitos flaquitos, chiquititos, iban a asustarse con todas estas cosas. Pero mostraron un valor, hermanos, que es digno de aplaudir. Blandina, según las crónicas, alentaba a Póntico. Alentaba a Póntico a que resistiera. Y tuvo éxito en eso. Póntico resistió la tortura hasta que murió, básicamente, en la fe. Pero lo que más recordado es el martirio y lo que sufrió Blandina, hermanos. Porque Blandina, siendo una mujer, como habíamos dicho, delgada,
sufrió torturas que son terribles. Dice la crónica que ella fue desnudada, ¿cierto? Sus huesos fueron dislocados y puestos a poner. Abrieron sus carnes hasta que se vieran sus entrañas. Fue asada también y puesta en un asador, ¿cierto? Al igual que los demás. Fue colgada en un palo para que las fieras de alguna manera se la comieran viva. Después fue puesta con una especie de malla, cubierta con una especie de malla y entregada a un toro, la cual está ahí detallada en esa imagen que está ahí. Dice la historia que ella resistió esto y que fue una cosa que impactó a todos, incluso a sus torturadores. Cuenta la crónica que sus torturadores estaban colapsados, pero tan cansados de producirle dolor, y ella aguantó. Finalmente, a pesar de que incluso los toros, después de haber pasado todas esas torturas, la cornearon y la tiraban por los aires, ella no moría. Y finalmente la degollan para que ella finalmente muriera, hermanos. Estas muertes que son tan terribles, hermanos, fueron acompañadas con muchas que no fueron documentadas. Nuestros hermanos en los primeros años, hermanos, eran torturados de maneras terribles. Vamos a seguir viendo más adelante cómo se desarrolla la persecución de la iglesia cristiana en los tres primeros siglos, pero se estima que más o menos 50.000 cristianos murieron solamente en la arena del Coliseo romano. Porque ya después, poner a los cristianos como escarnio público y ver cómo los asesinaban era un show para el imperio. Hay monumentos que hoy día, hasta el día de hoy, están dedicados a los mártires de León. Y finalmente, hermanos, para nosotros es quizá una bofetada, ¿no? De que nosotros quizás muchas veces negamos nuestra fe por cosas tan intrascendentes. Pero estos hermanos estuvieron dispuestos a morir porque tenían sus ojos puestos en lo celestial y no en lo terrenal. Amén. Esto se estima que sucede en el año 177. Y nos encontramos entonces pasando quizás a otra cosa, porque recordemos que cuando estamos viendo historia, y particularmente en este estudio, vamos a tratar de abarcar de todas las cosas posibles dentro de una manera cronológica. Es lo que vamos a tratar de hacer. Y nos encontramos con una carta, hermanos, que es una carta histórica, es un documento histórico del cristianismo. Lo que quiero en primer lugar entonces recordar es que estamos en un periodo, o en el periodo de los padres apologistas, que va más o menos del año 50 al año 180. Se estima que más o menos de este tiempo es esta carta, la cual tiene como nombre Carta a Diogneto. Esta hermosa apología del cristianismo, fíjense que no fue citada en los escritos medievales, de alguna manera no fue como famosa. Eusebio de Cesarea se le pasó o nunca la vio, no sabemos. Finalmente es encontrada cerca del siglo XIX, hermanos, pero que es datada de esta fecha del período de los padres apologistas. Se pensó que podría haber sido Justino Mártir el que la escribió, pero por el estilo literario tan elegante desestimaron esto. No era él. Se sitúa aproximadamente su data entre el año 130 y el 200 después de Cristo. Y es un escrito apologético maravilloso. El escritor se describe a sí mismo como un discípulo de los apóstoles, pero no hay certeza de quién la escribe. Nadie sabe quién escribió la carta de Diogneto. El escritor se dirige a un muy excelentísimo Diogneto, que por el contenido de la carta, que por lo demás usted puede buscarla en Google, y es una carta hermosa, puede encontrarla. Vamos a leer unos pequeños fragmentos de ella. Es una carta preciosa que usted la puede buscar en Google y hoy día la encuentra. Está dirigida a un Diogneto, un pagano que se muestra de alguna manera interesado en la fe cristiana. Quizás algunos identifican a Diogneto como el maestro de Marco Aurelio. Marco Aurelio tuvo un maestro que se llamaba Diogneto. Algunos piensan que fue dirigida a él, pero la verdad es que no hay certeza. Y fíjense que en el desarrollo de esta carta, hermanos, hay muchas cosas que son llamativas. En primer lugar, empieza a desestimar, ¿cierto?,
y a ridiculizar la adoración pagana, empieza a hablar y a mostrar lo absurdo que es la presentación de sacrificios, empieza a exaltar, ¿cierto?, al Dios de la creación y empieza a defender el cristianismo y dando a entender que no son una nación propiamente tal, ni tampoco son una especie de secta, sino que es un cuerpo que está extendido por todo el mundo. En ella encontramos, hermanos, cosas preciosas. Y quiero leer estos fragmentos porque yo espero que usted se pueda trasladar al tiempo de aquel tiempo, ¿cierto? Y tratar de entender o de familiarizarse, trasladarse en el tiempo y escuchar estas palabras. En su introducción, la carta de Diogneto dice lo siguiente. Como veo, mi excelentísimo Diogneto, que tienes gran interés en comprender la religión de los cristianos y que tus preguntas respecto a los mismos son hechas de modo preciso y cuidadoso sobre el Dios en quien confían y cómo le adoran, y que no tienen en consideración el mundo y desprecian la muerte, y no hacen el menor caso de los que son tenidos por dioses por los griegos, ni observan la superstición de los judíos, y en cuanto a la naturaleza del afecto que se tienen los unos por los otros. Así comienza la carta. No sé si le llama la atención alguna cosa. A mí me maravilla, hermanos, ver cómo en ese tiempo el autor está escribiendo, diciendo ciertas cosas de los cristianos. Dice que ellos tienen un afecto particular. Ellos tienen una naturaleza, un afecto, un amor los unos por los otros, que es algo que no se ve, que no se veía en aquel tiempo. Dice que despreciaban el mundo. Pero más adelante en el desarrollo encontramos un tesoro. Escuche con atención, lo voy a tratar de leer detenidamente y espero no llorar, porque yo soy muy llorón para leer estas cosas, pero voy a tratar de no llorar. Dice así: residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero le es patria y toda patria le es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no desembarazan de su descendencia, no abortan. Celebran comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados, son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan, como si con ellos se les reavivara. En una palabra, lo que el alma es en un cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. Eso dice esta carta, hermanos, de estos tiempos. Una descripción, hermano, de la iglesia. Y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que la iglesia debería ser.
Porque lo que describe Diogneto debería ser lo que la iglesia es hoy día. Lo que dice Diogneto es lo que el mundo debería decir de la iglesia. Pues lamentablemente, hermanos, la iglesia hoy día no tiene el mismo testimonio que tenía la iglesia de aquellos tiempos. Quizás con el tiempo, hermanos, la iglesia en general ha tratado y se ha esmerado sin saber en autodesprestigiarse, en autoflagelarse, en dar un testimonio pésimo, ¿cierto?, al mundo. Yo espero que nosotros como iglesia podamos proyectar de alguna manera lo que dice el autor Diogneto. Y que quizás esta descripción que nosotros vemos aquí sea la descripción de la iglesia local. Sería maravilloso, ¿no? Amén. Esto entonces es lo que sucede, lo que se redacta. Ustedes, por favor, léala con tranquilidad en su casa. Es una carta muy, muy, muy hermosa. Esto entonces sucede con la carta a Diogneto. Por tanto, quizás ya nos vamos de lleno a ver a los padres apologistas. Hoy día, por virtud del tiempo, solamente los vamos a nombrar. Hay muchos nombres que quizás usted no conoce, hay muchas personas que quizás no ha escuchado bajo ninguna circunstancia, pero las vamos a conocer. Y las vamos a conocer una por una, pero ya las van a conocer la próxima semana. Los padres apologistas, entonces, parte de los padres de la iglesia, es como la segunda clasificación después de los padres, ¿cierto?, apostólicos. Y aquí encontramos a Cuadrato, que es reconocido como el primer apologista cristiano, Aristón de Pela, Milciades el apologeta, Melitón de Sardes, Tasiano, Atenágoras de Atena, Teófilo de Antioquía. Y fíjese que tenemos fotos de poquitos, ¿cierto? Tenemos fotos de Justino Mártir, que yo creo que si le preguntara a todos, yo creo que todos conocen a Justino Mártir, de nombre, ¿cierto? Pero junto con Justino Mártir tenemos a Apolinar de Hierápolis, Hermías, el filósofo, y Arístides Atenías. Esto ya lo vamos a comenzar a ver desde la próxima semana, quiénes eran, quizás más o menos todos los datos que encontramos en la historia de ellos, cuál fue su legado dentro de ellos, qué escribieron, aquí, contra qué herejía estaban hablando, porque básicamente ellos van a presentar diferentes tipos de apologías. Recordemos que apología significa defensa. Van a presentar cualquier tipo de defensa contra el paganismo, contra el gnosticismo, van a presentar apologías contra el judaísmo, van a presentar apologías contra las diferentes herejías que se dan, contra, ya dijimos, el marcionismo, a final del tiempo contra el montanismo, y etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo durante la próxima semana. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí hoy día y vamos a abrir entonces el tiempo de preguntas para que puedan quizás o preguntar o añadir lo que ustedes quieran. ¿Amén? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Alguna observación? Sí, no hay data. No hay data de la carta de Diogneto. Se estima que fue del 130 al 200, básicamente por la postura apologética, por un lado. Después, por la postura apologética, ¿cierto?, en un sentido, y porque por el contexto del tiempo, aparte de la datación que se le puede dar por la fecha de la escritura, por papel, por un montón de cosas. Dominic, hola, hola. Amén. Sería bueno quizás ver. Claramente ese libro va a estar influenciado, ¿cierto?, por la filosofía estoica, porque Marco Aurelio se caracterizó por ser un estoico, ¿cierto?, bastante importante. Llama la atención también que dentro de la Iglesia Católica se hablaba de no nombrar otros mártires que habían sido llevados a la parte de uno del hijo del Señor que había sido San Lorenzo. Amén. De hecho, allá en España está la Basílica de San Lorenzo del Escorial, que tiene una capilla donde fue martirizado el santo. Amén. Entonces, para mí llama la atención que hubo otros santos que también fueron martirizados, y lo único que uno conoce de los otros santos que han sido, porque igual no se ha dado conocer dentro de la Iglesia Católica
San Andrés de Balas y siempre nombran que fue martirizado, ¿cómo se llama? A Lorenzo. Sí, la verdad que hay varios, hay muchos testimonios de mártires que, claro, por lo demás fueron martirizados de diferente manera. Pero, por ejemplo, el testimonio de Santa Blandina es también uno de los, derechamente, del principio del desarrollo del cristianismo, los mártires de León en la historia podríamos decir más conocida de los mártires. ¿Por qué? Porque si bien habían otras persecuciones y otras muertes famosas, como la de Policarpo, ¿cierto?, que vimos la semana pasada, no habíamos visto una que era como masiva, donde hubieran más hermanos y que estuviera tan bien documentada. Vamos a ir viendo con el tiempo cómo otros hermanos también son martirizados de diferentes maneras. Terrible. No se preocupe. Dentro del siglo XX, por ejemplo, uno es medio ignato en materia de Galileo, pero siempre me parece que Pablo, o otro de los apóstoles, el querido Teófilo. Teófilo, sí. Teófilo y Atenágora de Atenas, perdón, ¿Sí? la iglesia católica ortodoxa, fue famoso un patriarca de Constantinopla, que en el año 1964, después de 1000 años de separación con la iglesia católica occidental, se dieron un abrazo en Jerusalén. ¿Sí? El Papa Pablo VI, y él se llamaba Atenágora de Atenas. ¿También? Y se lo nota repetir porque él dijo que después le preguntaron, ellos querían encontrarse en Jerusalén con el Papa Pablo VI, el primer Papa que empezó a viajar, era de Vaticano. Entonces le preguntaron a Atenágora, ¿a qué venía él a Jerusalén? Dijo, a desearle cuando día a mi hermano de Occidente, porque hace más de 1000 años que no hablaba. ¿Se vuelve a repetir Atenágora? Sí, Atenágora de Atenas fue un apologista de estos tiempos, del siglo II, bastante reconocido, bastante importante. Bueno, vamos a ver la próxima semana, vamos a desarrollar. Hoy día no nos vamos a meter en esto, a pesar que podríamos, pero en virtud del tiempo no lo vamos a hacer, porque la idea es hablarlo bien y con tiempo. Derechamente le va a tocar a mi hermano Cristian estudiar, ¿cierto? Esto porque él los va a exponer. Sea una historia interna, siempre muestran las bondades de Roma en el sentido, por ejemplo, que eran buenos ingenieros, los acueductos, las termas de Roma, las leyes romanas que son la base del derecho occidental, pero no tratan el aspecto puro de la persecución que tuvieron hacia los cristianos. Sí. Nosotros, bueno, como este es un estudio básicamente del cristianismo, queremos y tocamos básicamente a los emperadores para ver cómo se relacionaban con el cristianismo. Ahora que me hablaba de Teófilo, el que le escribe a Teófilo es Lucas, tanto su carta, su evangelio como el libro lo he hecho. Claramente, se entiende que Teófilo, que son nombres que se repiten, la verdad que yo creo que durante la historia hubo muchos Teófilos, ¿no? Sí, nombre conocido. ¿Amén? ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué le pareció este pedazo de historia, pedacito de historia? Sí. Lo que me llama la atención, que siempre muestran a Marco Aurelio, por ejemplo, los profesores de filosofía, hablan bien porque él había escrito meditaciones, el filósofo, el emperador filósofo, pero para mí algo nuevo que también es una persecución de los cristianos. Y eso no se dice en el Imperio Cristiano. No, pues se le ve la parte linda. Para mí algo nuevo. Sí, a Marco Aurelio se respeta como un intelectual, como un hombre sabio. Pero claramente el lado oscuro de la historia es que efectivamente bajo su gobierno él permitió muchas. Y fíjense que cuando hablamos de perseguidores de la iglesia, ya hemos hablado de Nerón, ya hemos hablado de Diocleciano, y podríamos decir que el tercero en tiempo que piensa perseguir derechamente la iglesia es justamente Marco Aurelio. ¿Puedes decirlo usted? Yo lo pienso de que generalmente y en toda la historia el cristianismo siempre está buscado. Amén. Y de hecho es como casi una costumbre de que el mismo patrón de toda cronológicamente siempre se repite el mismo patrón de que la persecución ha sido un pecado. Ahora lo que pasa es que es como, de hecho no me llama la atención de que los historiadores como que utilizan académicos no lo enfatizan. Es normal, de hecho, hasta el día de hoy hay persecución y la televisión no lo dice. No, y derechamente efectivamente, cuando tú estudias el Imperio Romano, aunque uno tiene que estudiar la parte, cero alusión al cristianismo, nada. Efectivamente, todas las bondades, ¿cierto? Los proyectos, las expansiones,
para dónde van, si es que conquistaron Britania, si es que perdieron terreno, pero nunca nada que ver con el cristianismo. Y básicamente es un error desde una perspectiva histórica obviar algo que es evidente dentro del imperio, que es básicamente cómo el cristianismo venció al imperio desde dentro. Como estábamos hablando de la historia oculta de la persecución a la iglesia, pudiéramos hacer un historia de lo mismo. Los derechos humanos deben ser indefendibles, pero nadie habla de los derechos de todos los humanos, hermanos nuestros que están siendo conquistados. Hasta el día de hoy, sí. Y esa historia nadie la está contando. Amén. Entonces, como que eso repite. Se habla en el contexto evangélico, pero no más allá. Amén. De hecho, perdón, me quiero impresionar más, pero me llama la atención, por ejemplo, que todos los movimientos políticos sociológicos de la Revolución Francesa, lo que más hizo fue perseguir, ellos hicieron una revolución que defensa de la libertad, pero lo primero que hicieron fue perseguir a la iglesia cristiana. Amén. Sí. Suprimir, derechamente, desde la calendarización, ¿cierto? Después lo que primero que hacen después de la Revolución Francesa es decir, no estamos en el año 1000 y tanto, ahora estamos en el año 0. ¿Por qué? Para desprenderse de todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Eso es básicamente un atentado que hoy día, derechamente, hasta el día de hoy lo vemos. Todos los movimientos, lamentablemente, sobre todo de extrema izquierda, lo que hacen es atacar todo lo que tenga que ver con la fe. Y la agenda que vemos hoy día, a modo globalista, ¿cierto?, tiene que ver con un ataque a los cimientos de la fe judeocristiana. Derechamente, la destrucción de la familia y un montón de temas relacionados. Eso, a propósito, habló la Segunda Melónica, que la nueva dirigente Amén. están impactados en Europa, decía, ¿cómo una dirigente de extrema derecha porque tiene tanto apoyo? Y ella dijo, todos los valores que nosotros representamos están siendo atacados. Soy mujer, soy cristiana, soy madre. Sí. Para hacer un contrapunto con la ideología de izquierda. Sí, vi el discurso de Meloni. Amén. Bueno, esto es parte de la historia, ¿cierto? Siempre va a ser así. Amén, hermanos. Estamos hasta acá. ¿Nadie tiene alguna observación adicional? Solo para que quede audio acá, porque si el próximo domingo podríamos estar pasando el micrófono para que quede. Ah, ya. Un inalámbrico. No, pero están aquí una vez acercarse al hermano. Ah, un atril, perfecto. Ya. Pero no solamente decir que me cautivó el tema de la carta a Diocleto, y que creo que ese es el propósito del estudio del cristianismo, contribuir a Amén. nuestra manera de caminar en Cristo, porque obviamente nos tenemos que hacer esta pregunta: si alguien escribiera acerca de la fe y nuestro caminar en la iglesia hoy en día, ¿qué tan diferente sería de la carta a Diocleto? Yo creo que sí, sería muy diferente. Amén. Sí, pues precioso poder ver el cristianismo en la historia para replicarlo, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Que veamos cada uno de estos testimonios y cada una de estas cosas que vemos en el principio de la historia. Alguien por ahí decía, y se le tildaba de anticuado, le decía, una persona le hacía un ataque y le dice, tú estás retrocediendo mucho el cristianismo, estás retrocediendo los 100 años, 500 años. Y esta persona se defendía y le decía, no, yo no lo quiero defender, yo no lo quiero retroceder 500 años, yo lo quiero retroceder 2000 años. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros tuviéramos que retroceder la fe, retrocedámosla 2000 años, a este tiempo, más adelante. Ahí tenemos que retrocederla. Ahora, conforme también vamos a ir viendo, hermanos, vamos a ver que muchos padres apologistas, a pesar de que son padres apologistas, hablaban algunas veces muchas cabezas de pescado. ¿Ya? Ojo con eso. Si bien tuvieron un legado importante, aquí vamos a ir conociendo a algunos padres apologistas que derechamente se transformaron en herejes, que vamos a ir viendo. No, de diferentes maneras. Amén. Vamos a orar entonces para terminar. Le voy a conceder la oración a mi hermano Cristian para que pueda terminar.